Listos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Continuando con nuestro curso de fisiología, vamos a presentar hoy el día el tema de aspectos fisiológicos de ventilación de alta frecuencia a cargo de la doctora Laura Alarcón, residente de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Es un tema supremamente interesante que con seguridad nos va a enriquecer a todos. Entonces, adelante, doctora Laura. Hola, buenas tardes. Ahí me confirman el audio, ¿está bien? Sí. Bien. Doctor, ¿y dónde comparto acá? Ya. A ver. Ahí está saliendo. ¿Está bien así? No, estamos viendo tu pantalla, pero ahora sí, en presentación, perfecto. Sí. Listo. Bueno. Bueno, de nuevo, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Alarcón, residente del programa de cuidado intensivo pediátrico de la Universidad de La Sabana. Y para la tarde de hoy, entonces, vamos a seguir con el módulo de fisiología respiratoria con este tema que es la fisiología de la ventilación de alta frecuencia. Bueno, esta pues es el contenido de la charla que hemos preparado para hoy. En primer lugar, pues vamos a hablarnos acerca de unos conceptos generales de la ventilación, el contexto histórico de esta, los aspectos técnicos que debemos conocer, cuáles son los principios básicos y en esto vamos a hablar un poco acerca de la teoría de transporte de gases y cómo ocurre la oxigenación y la ventilación pues en este modo. ¿Qué efectos fisiológicos tiene esta ventilación? Vamos a hablar algo un poco acerca de la evidencia actual y pues los mensajes para llevar a casa. Entonces, como primera medida, hablando de los conceptos generales, revisemos entonces muy bien pues cómo es la definición de la ventilación de alta frecuencia. Se trata entonces pues de una modalidad de la ventilación mecánica que va a usar frecuencias respiratorias elevadas de hasta 150 ciclos por minuto con unos volúmenes tidales menores que el espacio muerto anatómico y unos tiempos inspiratorios muy reducidos. Entonces, es pues la ventilación de alta frecuencia, una opción a la ventilación no convencional que ya venimos conociendo desde hace aproximadamente más de 3 décadas, siendo como una de sus más importantes características que se trata de pues una estrategia más segura y eso pues lo vamos a ampliar un poco durante la charla para que se mejore el intercambio gaseoso, principalmente pues en esos pacientes que tengan una hipoxemia severa, sin que se aumente pues el riesgo de la lesión asociada a la ventilación mecánica. Entonces, lo que queremos pues con la ventilación de alta frecuencia es proporcionar una ventilación pues que sea más homogénea, evitando la sobredistensión, es decir, pues evitando, ¿cierto?, el volutrauma y evitando esa apertura y cierre frecuente de las unidades alveolares, es decir, pues evitan también el atelectrauma. Entonces, pues como vemos en la gráfica de la izquierda, aquí pues esta gráfica que ya conocemos es el bucle de presión sobre volumen y pues lo que queremos hacer es pues ubicarnos mediante la ventilación de alta frecuencia en esa ventana de seguridad que nos permita pues alcanzar pues alcanzar como ese concepto de abrir el pulmón, ¿cierto? Mantenerlo abierto de forma que se mejore la oxigenación sin que de nuevo nos acerquemos tanto a la zona de sobredistensión ni a la zona de reclutamiento y así pues asegurar para el paciente una mejor oxigenación. Entonces, acá vamos a revisar rápidamente un poco acerca de la historia de la ventilación de alta frecuencia y pues como muchas cosas en la medicina, los primeros desarrollos pues, de este tema fueron más impulsados por problemas que no eran exactamente de la tensión crítica pulmonar, sino que por un poco del azar y cosas llegaron pues a estos hallazgos. Es el autor de este artículo, Jostrom, quien publicó más o menos hacia 1970, digamos, tomó toda la caracterización del trabajo que hizo él acerca de la ventilación de alta frecuencia. Él, pues en esta oportunidad, lo que estaba tratando de hacer, digamos, con este dispositivo que desarrolló, fue investigar
como una forma en que pudiera eliminar pues esas variaciones relacionadas con la respiración en las presiones vasculares, de forma tal que pudiera investigar más los reflejos del seno carotidio. Y llegando, digamos, en esta investigación fue que llegó, digamos, a este dispositivo que es en su forma de hacer y de, de, de usarse, pues muy parecido a los ventiladores que tenemos hoy en día de alta frecuencia. Entonces, como vemos acá, pues esta gráfica es, digamos, de la publicación original que se hizo en 1977 y ellos pues hacían como toda la descripción de cómo fue, digamos, esta primera aproximación, ¿cierto? A lo que fue una ventilación de alta frecuencia. Y también hacían en este artículo la descripción de cómo, pues una vez, digamos, ya conocieron un poco más de la fisiología y de cómo estaba funcionando el mismo, cómo se fueron acercando más a la práctica clínica en situaciones como la broncoscopia y la laringoscopia en pacientes pediátricos y neonatales que necesitaran anestesia general y pues fue, digamos, como en esos escenarios clínicos particulares en que este dispositivo fue pues de mucha utilidad y lo fueron usando y pues conociendo más. Uno de los, digamos, eventos cruciales que nos llevó a acercarnos un poco más a la ventilación de alta frecuencia fue la experiencia que se publicó en 1981, pues en pacientes neonatales con dificultad respiratoria. Entonces, pues de esta población neonatal, digamos que aprendimos un montón acerca de la alta frecuencia porque ellos en este trabajo pues de esta fecha hicieron la descripción de cómo notaron esa clara mejoría en la oxigenación, que fue, digamos, esta gráfica que vemos aquí a la izquierda, lo más llamativo del trabajo que publicaron para esa fecha, en la cual veíamos cómo había una clara mejoría en la oxigenación a medida que se estaba aumentando esa presión media de la vía aérea, sin que existiera pues el requerimiento adicional de aumentar las fracciones inspiradas de oxígeno. Entonces eso fue pues como lo más llamativo del trabajo y lo que impulsó a que se siguiera usando pues más que todo en los pacientes neonatales. Bueno, con respecto a los aspectos técnicos, entonces, recordemos que, digamos, acá en la gráfica podemos ver como las partes principales de lo que va a ser, digamos, este dispositivo, ¿cierto? Y tenemos de esta, pues, tres elementos fundamentales. Uno, que va a ser disponer, pues, de una fuente de flujo de gas fresco continuo. Segundo, un mecanismo que sea, pues, un oscilador, ¿cierto? Que sea capaz de generar esas oscilaciones de la columna de gas entre el circuito y, pues, la vía aérea del paciente. Pues, este dispositivo oscilador puede ser tanto un diafragma o un pistón y, pues, de ahí depende ciertas características específicas de cada ventilador. Vamos a tener entonces también, pues, una asa inspiratoria, ¿cierto? Una asa expiratoria, la conexión que va pues al paciente y la válvula expiratoria, digamos ya muy similar a lo que es pues un ventilador convencional. De esta forma, pues entonces este dispositivo pues va a generar esas ondas oscilatorias que van a ser de alta amplitud a nivel proximal, pero que a medida pues que se van acercando y secundario pues a las fuerzas resistivas del circuito y las fuerzas conductivas de la vía aérea, esas ondas van disminuyendo esa amplitud de forma tal que solamente aproximadamente pues el 10%, digamos, de esa amplitud que yo estoy generando en el oscilador, pues es lo que va a llegar ya pues a nivel, digamos, de la vía aérea más baja, pues más pues, del paciente. En consecuencia, pues debido a que, digamos, se puede como hacer como esa disminución progresiva del impacto de esas ondas oscilatorias, entonces esas presiones, tanto pico como las presiones inspiratorias y expiratorias, van a estar de forma muy marcada disminuidas, pues, a nivel alveolar. Si hablamos de clasificación, pues van a haber, digamos, ciertos tipos que varían pues con sus, digamos como con la gráfica inicial que vimos de cómo es las especificaciones de cada dispositivo. Estas pues son las tres principales, ¿cierto? La oscilatoria, que es pues con la que estamos como más familiarizados, ¿cierto? Esta va a usar pues un diafragma que va a estar impulsado de manera electromagnética por un patrón que genera una presión tipo sinusoidal. Y pues de digamos, uno de los más conocidos y creo que con los que estamos más familiarizados, pues es el sensor MEDIX 3100, que es pues uno de los que tenemos como digamos más a la mano y que hemos
pues podido conocer en la práctica clínica. Esta pues va a entregar la forma como entrega pues los gases frescos es con un flujo que es continuo y pues como lo hemos mencionado en las diapositivas anteriores, el volumen que va a entregar pues es un volumen mucho menor al espacio muerto anatómico, ¿cierto? Y como les mencionaba previamente, pues el tipo de onda de presión que se usa es una onda sinusoidal. Y de este pues tenemos a la mano frecuencias que van a oscilar desde 1 hasta 60 Hz. Acá, situémonos en esta primera parte. En la tipo JET, esta pues de lo que se va a caracterizar es que entrega pulsos de gas a bajo volumen con una pequeña válvula que está conectada pues a la fuente de presión. Entonces es como su nombre lo indica, como tipo JET, también un flujo continuo. El volumen de esta pues varía, puede ser menor o mayor al espacio muerto anatómico, y la onda de presión, digamos, en sus características cambia frente a la oscilatoria, y esta pues va a proporcionarnos frecuencias un poco menores desde 1 hasta 10 Hz. Y acá situándonos en la mitad de la tabla, el otro es el ventilador de alta frecuencia por interrupción de flujo, que va a crear un pulso de gas a través de una interrupción intermitente, pues como su nombre lo indica. Este también pues me permite proporcionar al paciente volúmenes que pueden ser menores o mayores al espacio muerto, con una onda de presión también triangular y con frecuencias que oscilan entre los 50 y los 20 Hz. Bueno, entonces, seguimos con un poco de principios básicos. Entonces, es importante pues conocer acá que la BAFO va a lograr ese transporte de gas, como lo hemos mencionado, a volúmenes que son mucho menores pues que el espacio muerto anatómico. Entonces, esas oscilaciones de flujo que se van aplicando a la vía aérea de forma rápida son las que van a producir que se lleve a cabo, digamos, esa mezcla de los gases a nivel pulmonar. Entonces, pues digamos, en términos prácticos, lo que tenemos es que el dispositivo, pues de la alta frecuencia, va a proporcionar mezclas muy altas de concentraciones tanto de oxígeno y unas mezclas muy bajas de CO2 desde la parte superior del tubo orotraqueal hasta el alvéolo. Y ese transporte de gases pues va a ocurrir secundario pues a la diferencia entre los gradientes de presión parcial entre estos, entre el oxígeno y el CO2, pues con un CO2 que va saliendo del pulmón pues gracias a esa diferencia de presiones, ¿cierto? Y con un oxígeno también que de nuevo, pues secundario a esa diferencia de presiones, puede entonces movilizarse desde lo que me está dando el dispositivo hasta que llegue pues a la interfaz alveolo capilar. Esas entonces oscilaciones del dispositivo pues van a crear también unas oscilaciones simétricas o unos cambios en la presión a nivel intrapulmonar en torno pues a la presión que también se va generando en la vía aérea. Ahora, entonces, recordemos acá un poco, pues digamos, esta es una curva de presión-tiempo, ¿cierto? Digamos, de una ventilación convencional, y es que quiero que hagamos acá como una comparación frente a cómo se vería, pues, en un ventilador de alta frecuencia. Entonces, tenemos aquí, de nuevo, pues, en una gráfica de la ventilación convencional, ¿cierto? Una morfología, pues, completamente normal, donde tenemos, pues, ya, digamos, todas las variables que hemos venido desglosando, pues, a lo largo de las anteriores charlas. Y recordemos entonces, pues tenemos acá, ¿cierto? La fase inspiratoria, la pausa, la fase expiratoria, el nivel de PDP que estamos predeterminando en el ventilador, la presión meseta, la presión pico, que me va a hablar pues de la presión resistiva de las vías aéreas, y muy importante, pues toda el área bajo la curva, ¿cierto? Que me va a hablar de la presión media de la vía aérea. Entonces, de nuevo, digamos, esto es hablando de ventilación convencional, ¿sí? En esta, pues lo que digamos que quiero llamar la atención acá de esta diapositiva es que ese volumen que estoy movilizando en un ventilador convencional va a estar determinado, uno, pues por el volumen tidal que se esté programando y por la frecuencia respiratoria. Entonces, de nuevo, lo que tenemos acá, digamos, en el dibujo un poco más inferior de la diapositiva. Y esta área bajo la curva, o sea, toda el área sombreada de rojito, pues corresponde a la presión media de la vía aérea. Es decir que si hay algún cambio, pues digamos en esta amplitud de la onda, ¿cierto?
o en ese volumen tidal pues que se está predeterminando en la ventilación, va a haber pues un cambio, ¿cierto?, en esa presión media de la vía aérea. Entonces claramente, digamos, como vemos acá, ¿cierto?, hubo un cambio, digamos, en los parámetros que se indicaron en la ventilación, haciendo que esa área bajo la curva fuera mayor, lo que me va a representar que haya una mayor presión media de la vía aérea. Diferente es el caso, en esta diapositiva lo que vemos es cómo esas oscilaciones de la vía aérea pues se van a manifestar de esta forma en la gráfica, ¿cierto? Aquí, a diferencia de la anterior, si hay algún cambio en el volumen, esto pues no se va a manifestar como un cambio en la presión media de la vía aérea, ¿cierto? Aquí vemos que hubo un cambio en esas oscilaciones, ¿cierto? Entonces miren que aumentó, se ve claramente cómo aumentó la amplitud, pero no aumentó el área bajo la curva. Entonces lo que mostramos acá es que se está manteniendo pues de forma estable esa presión media de la vía aérea. Ahora, con respecto a la teoría del transporte de gases, pues ya como lo hemos mencionado pues en anteriores también charlas, hay pues bastantes mecanismos que se han implicado, pues que se han estudiado acerca de cómo pues se logra pues esta adecuada transporte de gases en la ventilación de alta frecuencia. Aquí entonces vemos resumidos digamos como los más importantes y vamos a desglosar pues uno a uno de los para conocerlos un poco mejor. Entonces recordemos que dentro de la teoría pues está la primera, la ventilación alveolar directa, el segundo por el efecto Pendeloof, tercero por la difusión molecular, cuarto la dispersión de Taylor, quinto la ventilación colateral y sexto la mezcla cardiogénica o listo. Entonces pasemos digamos a hablar como de los más importantes para aclararlos un poquito más el cada concepto, ¿cierto? Bueno, entonces, con respecto a la ventilación alveolar directa o el bulk flow, esto pues hace referencia, digamos, como el concepto que debemos tener claro acá es que pues normalmente en el árbol bronquial va a haber siempre pues una asimetría considerable, ¿cierto?, con respecto a las ramificaciones del mismo. Entonces, cuando un volumen tidal pues es entregado o el volumen pues es inspirado, la primera parte del gas llega a los alvéolos más proximales, que es lo que estamos viendo acá en la gráfica de la derecha, ¿cierto? Ese gas que se entregó llega de forma como más directa a estas unidades que están más proximales en la vía aérea. Entonces, dependiendo del volumen inspirado y la distribución que tenga, pues digamos cada paciente, ¿cierto? Que va a depender pues de la longitud del árbol bronquial, pues de toda la longitud de la vía aérea. Entonces, cada inspiración que esté dando el ventilador va a alcanzar una fracción diferente de los alvéolos totales, resultando, entonces, uno, en que esa ventilación pues sea como más directa en las unidades alveolares que están más proximales a la vía aérea. Entonces, con la alta frecuencia, lo que estamos garantizando acá es que al manejar esos volúmenes tan pequeños, se llega, digamos, de forma como más directa a esas unidades que están más cercanas a la vía aérea proximal. Bueno, entonces, con respecto al efecto Pendeloof, entonces recordemos que la tasa a la cual pues cada unidad alveolar se llena con el gas fresco del ventilador, pues va a estar determinada por las propiedades mecánicas, ¿cierto?, de cada unidad alveolar. Es decir, de las propiedades que tengan de la resistencia y la distensibilidad de cada unidad. Estas, pues entonces, digamos ya manifestadas en lo que conocemos como la constante de tiempo. Entonces, en la figura lo que vemos son dos unidades alveolares, ¿cierto?, que tienen diferentes constantes de tiempo. Entonces, después de una inspiración normal o una entrega, pues del volumen en una inspiración, ese gas se va a distribuir de forma pues diferente dependiendo de la constante de tiempo que yo tenga pues para cada unidad alveolar. Entonces, este mecanismo puede mejorar el intercambio gaseoso, especialmente en las unidades que son más periféricas. Entonces, lo que pasa durante la ventilación de alta frecuencia es que ese efecto de heterogeneidad de las constantes de tiempo
está, digamos, como un poco más aumentado, más exagerado. Entonces, ese efecto Pendeloof me permite como homogeneizar un poco, ¿cierto? Esas diferentes unidades alveolares de forma tal que, digamos, garantice que de una vez más, pues la ventilación sea un poco más homogénea. Como tercer mecanismo, entonces, una de las otras propuestas es la dispersión convectiva por velocidades asimétricas. Entonces, este hace referencia a que, entonces, esa velocidad a la que se está entregando pues el flujo de gas en el ventilador, ¿cierto? Se va a distribuir, digamos, como lo vemos acá, digamos, en la primera parte de la gráfica, como con un sistema de bifurcaciones que va a ser un poco mayor en la inspiración que en la expiración. Entonces, a medida que el ciclo se va repitiendo, a medida que tengo pues un ciclo tras del otro, entonces esa corriente central que entrega el gas va a permitir que se devuelva también de forma proximal, entonces digamos como garantizando que haya de nuevo pues una mayor oxigenación, ¿cierto? Que es lo que vemos acá, digamos, como la corriente central, una vez que el flujo ha ido repitiéndose, digamos, en el ciclo, puede devolverse y entonces ayudar a que pues la distribución del gas pues sea más homogénea. Con respecto a la dispersión de Taylor, hay que tener en cuenta un poco acerca de lo que mencionamos previamente, del perfil de velocidades asimétricas. Entonces, ese perfil de velocidades asimétricas lo que va a producir es que se crea un gradiente de concentraciones en la vía aérea, creando pues una especie de remolinos, y esa especie de remolinos lo que van a producir es que aumenten, digamos, como esa eficacia en la que se mezcla el gas. Entonces, lo que vemos acá, digamos, en la primera parte de la gráfica, es, digamos, como la descripción de cómo sería, pues, la vía aérea normal, ¿cierto? Y cómo esa velocidad se va a distribuir de una forma parabólica, con, de nuevo, una velocidad que va a ser máxima en todo el centro, pues, de la vía aérea. Y digamos, ayudado, como mencionamos anteriormente, con el anterior mecanismo que habla de las velocidades asimétricas, esa velocidad pues se va a manifestar de forma mayor en todo el centro de la vía aérea y luego pues va a producir entonces la producción de esos remolinos que me van a ayudar a que sea pues una mayor como homogenización pues en las vías respiratorias. El siguiente mecanismo hace referencia entonces a la difusión molecular. Y esa difusión molecular, pues lo que nos habla es que las moléculas van a tener, digamos, unas oscilaciones siempre y cuando estén a una temperatura mayor a cero, y esto va a ayudar a que se produzca pues una difusión de las diferentes, bueno, digamos, de las diferentes, de lo que estemos hablando, ya sea de oxígeno o de CO2. Entonces, pues en la fisiología respiratoria es bien sabido que este es uno de los mecanismos a los que me ayuda pues con el intercambio gaseoso en la membrana alveolo-capilar. Entonces, siempre y cuando, digamos, esas moléculas estén a una temperatura mayor que el cero, esa difusión molecular pues me va a ayudar a que digamos, que se produzcan de forma más fácil pues el intercambio en la membrana alveolo-capilar. Y finalmente, hay que tener en cuenta también lo que se ha descrito como la mezcla cardiogénica, que hace referencia a que esa agitación pues mecánica que, que va produciendo pues digamos el movimiento pues continuo de la sístole y la diástole, me va a ayudar a que haya como una mejor mezcla de gases en las unidades alveolares que estén más proximales al corazón. Y en lo que vemos acá en la gráfica de la parte izquierda, ¿cierto? Es digamos como todo el resumen de todos los mecanismos que les he venido mencionando, ya digamos haciéndoles como una diferencia con respecto a cuáles nos hablan de convección, cuáles de convección y difusión. Entonces, en primera instancia tenemos acá la ventilación alveolar directa, ¿cierto? En la segunda medida estaría el perfil de velocidades asimétricas y el efecto Pendeloof. Y como tercera medida con respecto a difusión, pues tenemos lo que es la ventilación colateral. Bueno, entonces con esto, ahí digamos, ya hemos tocado el tema de cómo sería pues el transporte de gases, ¿cierto?
Aquí les quería mostrar acerca un poco cómo se explica, digamos, los diferentes mecanismos de oxigenación con la ventilación de alta frecuencia. Y pues para esto lo que se ha descrito que son como estos dos enfoques de lo que sería pues el reclutamiento alveolar durante la alta frecuencia. Entonces, la línea negra punteada va a hacer referencia a ese volumen pulmonar, ¿cierto? Al que yo quiero llegar con la ventilación. Y miremos primero pues la gráfica que está a la izquierda de la diapositiva. En azul pues tenemos el gráfico de la histeresis pulmonar, ¿cierto? Entonces lo que vemos acá es cómo se pasó de un punto a un punto B, aumentando pues esa presión media de la vía aérea, ¿cierto? De forma tal que llegamos al punto C, que era como ese volumen pulmonar deseado. Y digamos, por ejemplo, pues para esta gráfica, hemos llegado al volumen pulmonar deseado, el punto C, aproximadamente como a unos 10, 11 centímetros de agua de presión media de la vía aérea. Entonces, esta, digamos, es una estrategia que se describe como el llamado ventilation of the deflation limb, que es como hacer ese ascenso de un punto al segundo punto mayor de la presión media de la vía aérea para llegar pues al volumen pulmonar deseado, siempre pues y cuando evitando pues llegar a esa zona de sobredistensión. Ahora, en la parte derecha de la gráfica, tenemos digamos como el otro mecanismo para pues, realizar ese reclutamiento alveolar, que lo que se describe es que, como vemos aquí en la parte pues, más bajita de la gráfica, es que se van haciendo unos ascensos progresivos en la presión media de la vía aérea hasta que llego pues, al volumen pulmonar deseado. Este mecanismo, que pues, se ha llamado como ventilation of the inflation limb, fue el que se empezó a describir cuando, de nuevo pues, en los pacientes neonatales, empezaron como a notar más casos de eventos de hemorragia intracraneal secundario pues estos, digamos como ascensos rápidos de la presión media de la vía aérea. Entonces, en este ellos van haciendo como ascensos más progresivos, ¿cierto? Hasta llegar al volumen pulmonar deseado. Ahora, con respecto a la eliminación de CO2, esta va a ser pues dependiente del volumen pulmonar y digamos como las variables por las cuales pues va a depender que se produzca esta eliminación de CO2 pues va a ser por la frecuencia en la que se esté manejando, ¿cierto? Y por el cuadrado del volumen tidal que se esté manejando en el paciente. Entonces, esto va a depender de las características pues, de la patología que estemos manejando en el paciente, ¿cierto? Y también de las características del oscilador o pues digamos, de qué tipo de los tres dispositivos que mencionamos anteriormente de la alta frecuencia se esté usando. Una pregunta, digamos, muy importante y que es pues saber a qué frecuencia se va a manejar, ¿cierto? Para pues garantizar, digamos, esas metas de oxigenación y ventilación que tenemos en el paciente. Entonces, digamos, esta fórmula fue propuesta por Venegas y colaboradores en un trabajo que se describió, pues como vemos acá en la referencia de abajo, en la cual, pues digamos, ellos hacían esta propuesta de esta fórmula para tener como la frecuencia ideal. Pero digamos de acá lo que quiero que se lleven y pues es que es importante, es que pues esa frecuencia va a estar pues en íntima relación con la resistencia y pues la distensibilidad del sistema. Entonces pues tenemos que tener en cuenta la patología específica que se esté manejando con el paciente, ¿cierto? Para pues saber cuál sería digamos la frecuencia óptima para manejar. Entonces, por ejemplo, como vemos acá en la gráfica de la izquierda, ¿cierto? Para enfermedades que estén cursando pues, con distensibilidades bajas, donde las constantes de tiempo pues, son muy cortas, lo ideal sería pues, que usáramos frecuencias pues, más elevadas. Bueno, con respecto digamos, a los efectos fisiológicos que va a producir la ventilación de alta frecuencia, entonces, primero, pues recordemos que siempre hay que garantizar pues un adecuado volumen intravascular en el paciente antes de iniciar pues este tipo de ventilación y pues que este impacto que pueda tener la ventilación de alta frecuencia sobre la presión de la arteria pulmonar pues va a estar, digamos, en mayor medida influenciado con qué tan homogéneo pues logre que se produzca esa expansión alveolar. Entonces, eso pues va a depender de cada paciente y de nuevo pues de la patología que estemos manejando.
Y pues igual que en la ventilación convencional, pues debemos como prestar especial atención a esos pacientes que cursen con patología pues del ventrículo derecho. Y recordemos también pues que a medida que estemos aumentando pues esa presión media de la vía aérea, pues vamos a estar haciendo una repercusión importante a nivel del gasto cardíaco. Bueno, esto lo hemos mencionado un poquito en la charla anterior con el concepto de distensibilidad. Entonces recordemos aquí un poquito el concepto de cierto de energía y poder mecánico, que son muy importantes a la hora de, pues, de lo que estamos hablando, y es que de querer evitar la lesión pulmonar asociada a la ventilación mecánica. Entonces en esta gráfica lo que vemos es una curva presión-volumen, ¿cierto? Donde pues ellos, los autores de este artículo, pues nos muestran cuáles son los factores importantes que van a, pues, a contribuir a ese poder mecánico. Entonces acá en el rectángulo superior a la izquierda, entonces recordemos que un factor importante es ese estrechamiento, digamos, basal que tengo, ¿cierto?, de las fibras, es decir, pues la energía necesaria pues, que se debe realizar para superar esa entrega de cada volumen entidad. El triangulito, entonces me va a representar pues esa energía requerida para superar las fuerzas elásticas, es decir, el strain dinámico, y aquí en el paralelograma nos habla pues de la energía requerida para superar esas fuerzas resistivas de la vía aérea y del tejido pulmonar. Y acá pues entonces cuando hablamos pues acerca del PDP, entonces lo que estaríamos hablando es acerca del strain estático. Ahora, esto era pues para recordar, digamos, esas variables importantes pues con respecto al poder mecánico y la lesión asociada a la ventilación mecánica. Y esto pues para que les quería mostrar pues este artículo que fue publicado en el 2019, que nos hacía, digamos, como una comparación con respecto a la ventilación convencional y dos modelos que usaban ellos ahí de ventilación de alta frecuencia, uno digamos como multimodal y otro digamos convencional. Y ellos lo que hacían era que por medio pues de un modelo computarizado en pulmones pues, de tejido animal, lo que hacían era que hacían una serie de imágenes con tomografía, luego pues por medio pues de unos cálculos matemáticos, hicieran como la valoración de todo el strain, ¿cierto? Y el poder mecánico durante la ventilación convencional y la ventilación de alta frecuencia. Y pues lo que se encontró es que, pues en este texto específico que desde el 2019, como les mencionaba, es que esa ventilación de alta frecuencia, pues sí minimizaba el riesgo de lesión asociada a la ventilación mecánica, porque pues sí había una diferencia con respecto pues al poder mecánico que se estaba pues produciendo pues en estos pulmones de este tejido animal. Entonces, digamos, la conclusión grande de los autores de este artículo era que esa ventilación sí permitía que se hiciera como ese ajuste para que se diera a los pacientes una ventilación menos dañina, pero que esto iba a depender, pues, de forma, digamos, muy marcada en qué tanta heterogeneidad, pues, había en el tejido pulmonar del paciente. Ahora, este es otro artículo que es también publicado por el mismo autor, pero 2020. Ellos en esto lo que querían era pues también como digamos cuantificar esa deformidad a nivel regional, ¿cierto? Del tejido pulmonar, usando pues una tomografía computarizada en 4D, valorando qué tanta deformación había durante la ventilación convencional y la ventilación de alta frecuencia. Entonces, pasemos a la siguiente. Lo que ellos, digamos, lograron identificar acá mediante pues, este estudio es que la ventilación de alta frecuencia sí permitía que se mejorara pues, ese strain pulmonar de forma regional, pero de nuevo, pues muy de la mano de lo que hemos visto en el artículo anterior, es que dependía en gran medida de qué tan heterogénea pues, fuera la lesión pulmonar. Entonces aquí vemos digamos, cómo hacían ellos las comparaciones de, digamos, centremos en la gráfica de la mitad del strain, y esto siendo con la ventilación convencional, con la alta frecuencia
y con una alta frecuencia que ellos mencionaban en el texto como multifrecuencia. Y lo que veíamos, como lo mencionaba ahorita, era que sí, pues había un cambio significativo con respecto al strain cuando estaba siendo usada la alta frecuencia. De nuevo acá, entonces, y esto pues para resaltarles un poco pues de lo mismo, y es que va a depender en gran medida de, digamos, de esa heterogeneidad que tenga la lesión pulmonar, ¿cierto? Entonces aquí lo que vemos es, aquí a la derecha, pues como la cuantificación del strain, ¿cierto? Y frente pues a las diferentes modelos de ventilación y frente a diferentes frecuencias pues en cada paciente. Y pues de nuevo entonces lo que veíamos era que dependiendo pues una vez más de esa heterogeneidad que existiera la lesión pulmonar, con la ventilación de alta frecuencia se podía pues lograr una diferencia con respecto al strain. Bueno, listo. Bueno, pasemos entonces un poco a hablar acerca de la evidencia que tenemos pues a la mano con respecto a la ventilación de alta frecuencia. Para esto pues es necesario que hablemos, digamos, de estos dos grandes artículos, ¿cierto? Que fueron los que cambiaron pues el paradigma de lo que veíamos viendo en la población neonatal con respecto al uso de la alta frecuencia. Este pues yo sé que ustedes ya lo conocen, entonces pues lo vamos a pasar rápidamente. Este pues es el estudio Oscillate que se publicó en el 2013, que digamos fue como ese año en que nos cambió un poco los paradigmas de lo que estábamos viendo con los resultados a nivel neonatal y en dificultad respiratoria del neonato con la alta frecuencia. Y es que en este, como pues bien se reportó pues para la fecha, a los pacientes adultos, a los que se les llevó pues a la ventilación de alta frecuencia, presentaron una mortalidad del 47% versus el 35% de los pacientes adultos que estaban en ventilación convencional, teniendo entonces un RR de 1.3 y pues como lo vemos muy bien acá en la gráfica, pues a mano derecha de ustedes en la diapositiva, es que la probabilidad pues de sobrevida en los pacientes en los que estaban con alta frecuencia pues fue mucho peor que en los pacientes controles. Y muy importante aún es que en los análisis por subgrupos no mostraron tampoco que hubiera pues una diferencia con respecto a la severidad de la hipoxemia o la diferencia que tuvieran, digamos, los pacientes con respecto a distensibilidad pulmonar, al índice de masa corporal o al número de vasopresores. Es decir, que digamos estos factores confusores no representaban tampoco un cambio para pues ese aumento en la mortalidad que ellos vieron. El otro grande que también es del 2013, que pues muy parecido al anterior y que se publicó en un tiempo pues muy cercano, es el del grupo del estudio Oscar, ¿cierto? Que también pues es una publicación en pacientes adultos con que tuvieran un SRA con PAFI menor de 200 con requerimiento de al menos 5 de PEP. Entonces estos pacientes de nuevo, como una, digamos, metodología muy parecida a la anterior, hacían una aleatorización 1 a 1 para ventilación convencional o ventilación de alta frecuencia, revisando pues como desenlace primario la mortalidad 30 días y como secundarios mortalidad por cualquier causa, duración de ventilación mecánica y uso de medicamentos adicionales como vasopresores. Entonces, de aquí es importante resaltar que aunque no hubo una diferencia importante con respecto a la sobrevida en cualquiera de los dos métodos de ventilación, pues ellos sí reportaron que había una mejoría en la oxigenación, pero pues una vez más, digamos, no fue como un hallazgo importante que no hubiera pues ese cambio en la mortalidad de los pacientes. Entonces, de esto es importante que revisemos acá este artículo que nos va a dar un poco de herramientas para entender pues qué estaba pasando frente a los neonatos con los adultos, que había como diferencias tan marcadas, ¿cierto? Este artículo es también pues del autor que mencionamos previamente, que hizo pues los estudios en tomografía y con respecto a strain y poder mecánico. Este fue publicado en el 2020 y nos explica pues por qué hay esas diferencias como tan marcadas de nuevo en los resultados, pues digamos, en esos desenlaces gruesos frente a mortalidad con los pacientes adultos y los pacientes pediátricos, y como su nombre lo indica, pues es que el tamaño realmente en este caso pues sí importa. Entonces ellos, pues los autores de este trabajo lo que querían evaluar era en qué medida
esa diferencia en la heterogeneidad de la ventilación pudiera o no contribuir a la lesión por la ventilación mecánica durante la alta frecuencia al comparar adultos con neonatos. Entonces, ellos, ¿qué querían medir acá también? ¿Cuáles eran las diferencias pues en strain, en poder mecánico y en estrés? Entonces, lo que vemos acá es, digamos, en esta gráfica, entonces ellos nos mostraban, de acuerdo pues a los colores, entonces vemos neonatos para el azul y ya los adultos para el colorcito verde, y qué tanta severidad tenían de la lesión y qué tanta heterogeneidad pues había pues en ese tejido pulmonar. Entonces, ellos pues digamos, una vez pues pues haciendo todos los cálculos de este estudio, lo que nos querían pues explicar los autores era que los pulmones más pequeños están asociados con una menor heterogeneidad del parénquima, independientemente de la frecuencia a la cual se esté pues manejando la ventilación. Y en pulmones más grandes, si había un aumento de la frecuencia, eso se asociaba pues a un aumento de la heterogeneidad del flujo, y pues es ahí cuando digamos tenemos pues las diferencias con respecto a strain y estrés y las mejorías pues de la oxigenación. Entonces, esa heterogeneidad del flujo va a estar determinada, ya sea la frecuencia que sea que estemos usando en la ventilación, por dos factores muy importantes, los factores resistivos y pues los elásticos tanto de la vía aérea como del tejido pulmonar. Entonces, y una, digamos, de las conclusiones más importantes de este artículo es que a mayores frecuencias, o sea, frecuencias más elevadas, pueden ser benéficas para lesiones pulmonares más severas que están pues asociadas a una menor distensibilidad pulmonar. Y pues que se iba a presentar, digamos, una menor mortalidad en pacientes con hipoxemia severa, teniendo en cuenta, pues uno, de nuevo, pues el compromiso de distensibilidad que tuviera pues el paciente, o bueno, pues acá el modelo de estos pacientes, y qué frecuencia estuviéramos usando. Entonces, en pulmones sanos, digamos, otra de las conclusiones grandes del artículo es que en pulmones sanos va a haber una mayor dependencia de esa heterogeneidad del flujo a frecuencias más bajas. Y, digamos, contrario, en pulmones que tengan lesión muy importante, la heterogeneidad de ese flujo va a ser mayor a 5 Hz. Ahora, digamos, esto entonces nos ayuda como a digamos, a mejorar un poco pues ese panorama de por qué esas diferencias tan gruesas con respecto a pacientes pediátricos y pues los pacientes adultos. Ahora bien, revisando, digamos, un poco acerca de qué es lo último que se ha publicado con respecto a ensayos clínicos en alta frecuencia en pediatría, pues los hallazgos, digamos, son muy variables. Este, pues es un estudio que fue publicado ya hace algún tiempo, 2006, y ellos, pues en esto, que es en pacientes pediátricos, no en pacientes neonatales, sí reportaban que había una clara mejoría en los índices de oxigenación, ¿cierto? Con una disminución también de las presiones de CO2, permitiendo que se pudiera hacer ese descenso de la FIO2 en la primera hora, y pues era, digamos, un evento que se podía mantener sostenido durante las 24 horas. Entonces, digamos acá, aunque de nuevo, pues ellos no encontraban tampoco unas diferencias grandes con respecto a mortalidad, sí pues había una clara mejoría en los índices de oxigenación y en la forma en que podían pues ir haciendo el descenso progresivo de la FIO2 en los pacientes. Este artículo está publicado en JAMA en 2014, y lo que vemos acá es pues las gráficas de Kaplan-Meier con respecto a la estancia en unidad de cuidados intensivos y a la duración de la ventilación mecánica. Entonces ellos acá encontraron que los pacientes tenían unos tiempos más prolongados de ventilación cuando se usaba el mecanismo de alta frecuencia, y pues de la mano que iban a estar más tiempo en las unidades de cuidados intensivos. Sin embargo, y pues vale la pena resaltar, es que digamos ellos acá no hicieron, aunque digamos como que encontraron como este desenlace desfavorable, ¿cierto? No hacían, no especificaban qué mejorías se presentaban los pacientes con respecto a oxigenación o con otras variables clínicas. Entonces digamos que podría ser como un punto negativo que pues no tuvieron en cuenta los autores.
Este otro es un poco más reciente, 2020, habla pues del impacto de la alta frecuencia en la mortalidad en pacientes pediátricos. Ellos hicieron un estudio que desde el 2009 hasta el 2015, participando pues 10 unidades de cuidados intensivos, y como desenlace primario querían valorar la mortalidad al día 28, como desenlaces secundarios, los días libres de ventilación mecánica y los días libres pues, de la UCI. Encontrando ellos acá pues que también reportaban una mayor mortalidad pues para el grupo de alta frecuencia, con pues una pequeña pues estadísticamente significativa. Entonces, de nuevo, como lo mencionaba anteriormente, pues todavía digamos que tenemos varios ensayos clínicos que nos muestran tanto cosas positivas como cosas negativas, y pues desafortunadamente con respecto a desenlaces gruesos como mortalidad, pues no hemos encontrado, digamos, uno como fuerte que nos diga que sea favorable el uso de la alta frecuencia. Y de nuevo, pues yo sé que ustedes esto ya lo conocen, pero pues estamos esperando los resultados del estudio Prospect, ¿cierto? Este pues está evaluando los desenlaces pues, clínicos de niños menores de 18 años que tengan un diagnóstico con SRA severo, menor de 48 horas de evolución, pues cumpliendo con los criterios de diagnóstico de PALIC. Y pues lo que van a hacer ellos es, digamos, aleatorizar en estos 4 grupos diferentes, ¿cierto? Valorando tanto la ventilación convencional como la alta frecuencia, y en la posición supino y en la posición prono. La idea es que se van a reportar al menos los resultados de 1000 pacientes, y todavía pues digamos estamos en tiempo de captación de estos, entonces pues seguimos digamos como a la espera de, pues, de qué conclusiones grandes nos va a traer este estudio. Bueno, y pues para finalizar, como para mensajes para llevar a casa, entonces tenemos en cuenta que igual sigue siendo la ventilación de alta frecuencia una estrategia que nos va a permitir garantizar pues una ventilación más homogénea en los pacientes, pues en la zona segura, ¿cierto? Evitando en mayor forma pues la lesión asociada a la ventilación mecánica, y pues que va a ser muy importante que tengamos en cuenta el paciente específico al que estemos tratando, ¿cierto? Porque como lo vimos en el artículo, pues es muy diferente cuando estamos hablando de pacientes neonatales, pacientes pediátricos o pacientes adultos. Muy importante que conozcamos pues todos los mecanismos fisiológicos, que nos expliquen un poco cuáles son todas esas ventajas que tenemos al usar esta herramienta. Y pues de nuevo, la evidencia, digamos, pues está en construcción, ¿cierto? Y lo que tenemos hasta ahorita es diferencias, digamos, con respecto a la evidencia, pues que son muy marcadas con respecto a lo que tenemos en los ensayos clínicos en pacientes neonatales, que han encontrado pues muchos resultados pues positivos en este grupo etario. Y pues para los pacientes pediátricos todavía tenemos, digamos, algunas cosas de pro y en contra, y pues estamos esperando como que el estudio Prospect a ver qué más nos muestra de nuevo. Y ya con esto finalizo. Muchas gracias. Laura,